Vamos a pasar con nuestro profesor Michael Benavides, especialista en inteligencia artificial, chicos, con más de 6 años, creador de aplicaciones, esta aplicación que la he mencionado y muchas aplicaciones que ya van a venir, y también ha creado aplicaciones para diferentes empresas mineras. El tema de hoy es una visión del futuro de la tecnología minera. Adelante, Mike. ¿Qué tal? Buenas noches, Linda. Muchas gracias por el pase. Buenas noches con todos, estimados colegas y miembros de la comunidad de Dabul Miner. Para mí es un gusto nuevamente acompañarlos en una sesión más, en un webinar para ver juntos la tecnología minera. Y en la sesión de hoy quisiera empezar con una pregunta. Eh, ¿Se imaginan si pudieran tener de acá a 3 años, tal vez 2, un asistente minero que utilice software por ustedes y ustedes verifiquen, ustedes con el criterio que ganan en los cursos, en la experiencia, puedan validar de que este software, este agente está manipulando adecuadamente el software? ¿Se lo han considerado? Esa es la pregunta, y si gustan responder, pueden levantar la mano, escribirlo por el chat. Y por mientras voy comentando el porqué de esa pregunta con respecto a los agentes. Eh, Desde 2022, fines de 2022, me parece que fue el lanzamiento de ChatGPT, se ha visto de mayor manera la inserción de la inteligencia artificial en el mundo. Por supuesto que no ha nacido en ese momento. La inteligencia artificial aprox nace en 1950, casi 70 años aprox, ya tenemos inteligencia artificial, solo que recientemente, en los últimos 10 años, 5 años, han habido algunos cambios que han habilitado de que esas tecnologías, esos conceptos, muchos algoritmos que ya han estado desarrollados desde hace décadas, hoy puedan estar de manera abierta. Por ahí escuché un sonido, tal vez gustan intervenir. Adelante, si es así, por favor. Ok, parece que aún no, o tal vez no. Bien, entonces, bueno, ¿cuáles son esos cambios que han hecho que primeramente hoy en día podamos ver tantas cosas de inteligencia artificial y también incluso en la minería? Bueno, uno de ellos es el poder de cómputo que se ha habilitado por las tarjetas NVIDIA, sobre todo. Eh, Hemos visto que para hacer inteligencia artificial se requiere bastante cómputo, y justo en los últimos años ha seguido multiplicándose, doblándose la capacidad de cómputo de los módulos que han estado sacando en NVIDIA. Incluso ahora tienen módulos tremendamente poderosos, y aún así se requieren miles o millones de esos módulos para correr los grandes modelos de lenguaje. Ese es uno de los factores, la computabilidad, el poder de cómputo, mejor dicho. Y otros factores es por la parte del software. Los papers, principalmente uno, el paper de 2017, no hace mucho, un paper de Google, Attention is all you need. La atención es todo lo que necesitas. En ese paper introducen el concepto de atención, los mecanismos de atención que permiten justamente a entrenar a estos grandes modelos de lenguaje. Y estos grandes modelos de lenguaje, justamente OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT, me parece que empezó en 2015 aprox, que fue fundada en 2015. Ok, entonces la inteligencia artificial ya ha estado, ya han habido empresas que han estado invirtiendo en inteligencia artificial, solo que no era algo que se consideraba que iba a golpear fuerte al mundo. Entonces, muchas empresas no han estado preparadas, y yo diría una de ellas, la industria minera. Puedo citar ahí un breve ejemplo que mi persona lo vivió. Recordemos que el momento de ChatGPT, cuando se empieza a hablar en minería, incluso con más fuerza de inteligencia artificial, es a partir de ChatGPT, finales de 2022.
Yo recuerdo que iniciando 2021, estaba en una operación minera en Cajamarca y recuerdo que hablaba ya de esos tiempos de inteligencia artificial, incluso me pusieron de apodo un tiempo Python. En esos tiempos, antes de ChatGPT, ya había llevado cursos de programación desde 2017 aprox, y también cursos de inteligencia artificial antes de la era de ChatGPT. Cuando les hablaba en la operación minera, en el área de planeamiento, a mi jefe, al jefe de mi jefe, de inteligencia artificial y minería, me miraban raro, me miraban raro. Entonces, considero que si la industria minera hubiera tenido desde antes una mejor percepción de el impacto que se puede generar con la tecnología, seguramente la industria minera ahora mismo estaría unos pasos más adelante con respecto a otras industrias, porque si lo comparamos, la tecnología de inteligencia artificial que se tiene en minería y la tecnología de inteligencia artificial que, por ejemplo, se tiene para los chatbots es, yo diría, abismal, sinceramente, la diferencia, abismal, en el sentido de que tenemos inteligencias artificiales conversacionales, les podemos pedir código, justamente el tema del vibe coding, más también podemos incluso pedirle que haga poemas, podemos pedirle que haga análisis financiero, más muy poco podemos decirle, oye, hazme un análisis minero, hazme diferentes corridas, simulaciones, etc., etc. Empiezan a haber algunos modelos, algunas empresas que están desarrollando esos agentes, pero a lo que voy es de que no está tan desarrollada como otras industrias. Y justamente, si no está tan desarrollada, pero sabemos de que la inteligencia artificial está golpeando cada vez con más fuerza y la industria minera lo está adoptando, y también el grupo de Double Miner, el subgrupo, mejor dicho, Minería Mundial, me parece que es el nombre, donde se comparten ofertas laborales y vemos los requisitos que piden para diferentes puestos, pues podemos hacer una extrapolación, diría, hacia qué es lo que va a requerir con respecto a tecnología, o mejor dicho, qué tecnologías incluso va a estar teniendo la industria minera de acá a 3 años. Y justamente si nosotros anticipamos eh, con bases, con información, con datos, de que ciertas tecnologías van a llegar a la industria minera, nosotros podemos desde antes ir preparándonos adecuadamente, robustamente, para que en esos momentos seamos prácticamente aquellos que tengamos mayor ventaja respecto a nuestros pares para competir por una plaza mayor o por alguna plaza en específico, ya que justamente si nos evalúan en función a capacidades y desarrollamos desde antes nuestras capacidades sabiendo hacia dónde se está yendo la industria minera, podemos tomar ventaja. En cierto modo podemos vincularlo eso con el tema del trading. Con información, sabiendo hacia dónde se mueve el mercado, podemos hacer inversiones, apostar a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. Del mismo modo, recomendaría que lo hagamos para el futuro de la tecnología en la industria minera. La tecnología en la industria minera va a seguir desarrollándose, entonces si nosotros nos anticipamos con datos, con información desde diferentes perspectivas, más allá de lo que yo diga, de hacia dónde se está yendo, qué cosas va a tener, y nos empezamos a capacitar desde ya, de acá a 2 años, ojo, no hablo de 10 años, hablo de 2, 3 años, porque la tecnología, el software, ahora ya se habla más de temas de software más que el tema de hardware, porque el tema de hardware prácticamente ya se resolvió con muchísimos chips que hay para hacer el cómputo. Ahora es el tema del software, y el tema del software, los ciclos de mejora, de automejora, son muy rápidos, son muy cortos. Entonces, por eso es que hablar de futuro de tecnología minera, yo iría hasta 3 años máximo, porque hablar de acá a 20 años ya sería, wow, de acá a 2, 3 años sí va a cambiar bastante, y esta sesión es para dar esa visión desde mi perspectiva respecto hacia dónde se está yendo. Y con la pregunta que iniciábamos, estimados colegas, ¿se imaginan de acá a 2, 3 años teniendo su asistente personal minero, donde ustedes le digan, realiza una corrida en Leapfrog, realiza una corrida en MindSign, y ustedes con el criterio que han ganado en cursos, con la experiencia que han ganado, puedan verificar de que este agente
está cliqueando, bueno, o mejor dicho, está generando el resultado que ustedes han querido y ya no estén realizando pasos, clics, secuencias, esperando a que cargue el modelo, que compute, etc, etc. Simplemente dando la instrucción, verificando de que haya trabajado adecuadamente con los parámetros que nosotros le hemos dado y evaluando, por supuesto, el resultado para que podamos compartirlo hacia jefatura, superintendencia, gerencia, etc. Pues considero que 2, 3 años es un plazo bastante razonable para tener esos asistentes personales mineros. Y es más, ¿y por qué lo digo? ¿Y por qué lo digo? ¿En base a qué? Bueno, uno de los trabajos que había realizado a título personal, que fue aceptado para exponerse en el Congreso Mundial de Minería, es justamente de asistentes mineros para automatizar el software. En ese año 2021 que comentaba que hablaba de inteligencia artificial en la operación minera, estaba en el área de planeamiento y bueno, como las primeras, a las personas que están en los primeros años de su carrera, les ponen a trabajar bastante también con el software, pues tenía en el área de planeamiento que realizar muchísimas tareas repetitivas, rutinarias, no exactamente las mismas, pero que tenía que estar muchísimo tiempo en el software, en MindSign en ese caso. Entonces, bueno, después de ello, en 2022, finales de 2022, iniciando 2023, ya con la primera startup que había cofundado con unos socios de Shanghái y de Reino Unido, realizamos un script en Python, un script en Python para integrarlo con MindSign y logramos automatizar tareas que antes tomaba un aprox de 50 horas cada fin de mes, conciliación de rutas. Entonces, se reducía a 10, 15 minutos a esperar que corra de manera automática el algoritmo. El script de Python insertado en MindSign. Más eso fue finales de 2022, inicios de 2023. Entonces, ahora, obviamente, hay muchísimas más cosas, muchísimas más experiencias que se ha ganado. Y pues había realizado el año pasado, me parece que por mediados de año fue que realicé ese proyecto, un MVP, un proyecto pequeño, donde, bueno, por no contar con la licencia oficial de Mindsign, no iba a automatizar algo de Mindsign y mostrarle al público, mira, he automatizado algo de Mindsign, porque pensaba que me podían, tal vez si es que lo veía Mindsign, decirme, oye, ¿tienes licencia oficial? Y si efectivamente no la tenía, pues que me vayan a pedir que retire el video. Entonces, la automatización lo hice con una herramienta que es sencillísima, una calculadora, más cuenta el mismo principio, es un software donde se tiene que seguir pasos, machucar botones para lograr un objetivo. En ese caso era algo tan sencillo como automatizar un 7 más 1, poner un igual y un 8. Más, ese es el para mostrar que sí funciona. Se hizo ese sistema con inteligencia artificial neurosimbólica. La inteligencia artificial neurosimbólica, ese paradigma también es de hace décadas, solo que no se tenía, como repito, el poder de cómputo necesario para poder extraer el valor. Ahora se tiene, sobre todo para parte de las redes neuronales, porque la inteligencia artificial neurosimbólica consta de dos partes: la parte neuronal, redes neuronales, y la parte simbólica, inteligencia artificial simbólica. La parte de inteligencia artificial simbólica estaba en su apogeo entre aprox el 1950 a 1990, algo de 40 años. El fuerte de la inteligencia artificial en los desarrolladores, en los investigadores, era ella, la inteligencia artificial simbólica. Y bueno, ¿y por qué era también el boom? Porque no requería tanto poder de cómputo como las redes neuronales. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus desventajas. Eh, Desventajas es que uno tiene que programar prácticamente, o al menos en gran parte, explícitamente, las reglas que van a hacer funcionar el sistema. Uno programa explícitamente, uno indica los detalles. En cambio, en las redes neuronales se le da muchísimos datos a ese grupo de redes neuronales y estas
extraen los patrones ya de esos datos sin que nosotros le digamos, oye, aprende a hablar, mejor dicho, aprende a escribir un poema. Si le hemos entrenado con datos donde contiene poemas, al final termina sabiendo cómo hacer poemas, sin que explícitamente le hayamos dicho, oye, mire, un poema se pone así, se tiene que rimar de este modo. No lo hemos dicho explícitamente, pero esa información está en los datos. Entonces, las redes neuronales extraen estos patrones multidimensionales de los datos y logran esa tarea. Pero para hacerlo multidimensionalmente de muchas variables, se requiere alto poder de cómputo. Entonces, estas redes neuronales han sido habilitadas justamente con los años que siguen multiplicándose la capacidad de cómputo que se tiene. Así que, bueno, hoy es un buen momento para trabajar, para aplicar, mejor dicho, porque ya desde antes, al menos de manera teórica, ya que no se tenía mucho poder de cómputo para trabajar una red, una inteligencia artificial neurosimbólica, pero sí tenían los conceptos, la lógica para desarrollarlo, para tener fundamentos y muy robusto esos conceptos. Hoy en día tenemos el poder de cómputo, incluso en las laptops que tenemos, podemos correr una red neuronal, no necesariamente tiene que ser una muy grande para correr un gran modelo de lenguaje, pero un pequeño modelo de lenguaje puede correrse en las máquinas. Tal vez en una sesión vamos a ver específicamente cómo correr un pequeño modelo de lenguaje en las laptops. No es necesario ni siquiera tener una laptop gamer para correr un pequeño modelo de lenguaje. Y se puede tener valores interesantes, información interesante, usos interesantes que le podemos dar. Así que voy a conversar con la señorita Linda para que posiblemente la siguiente sesión veamos cómo tener un modelo de lenguaje pequeño, un Small Language Model, en nuestras máquinas corriendo. Bien, entonces, ese paradigma de la inteligencia artificial neurosimbólica se utilizó para entrenar tal cual una inteligencia artificial, valga la redundancia, que controle la calculadora. Entonces, por una parte yo tenía que decirle de forma explícita, como se mencionaba de la parte simbólica, la parte explícita es decirle cuáles son las herramientas que tiene, cuáles son las opciones que tiene y qué es lo que realiza cada opción. Es decir, oye, por si acaso tienes botones, tienes del 0 al 9, tienes operadores, el operador división, el operador que tiene este símbolo, realiza tal cosa. El operador que tiene la X multiplicación realiza tal cosa, etc, etc. Esa es la parte explícita. Luego la parte neuronal es cuando uno le dice, oye, quiero realizar, digamos, bueno, para la calculadora es muy simple, mejor veámoslo para el caso del uso de un software minero. Uno le dice, quiero actualizar la topografía. Para actualizar la topografía se requiere tener, bueno, ya sea la topografía 1 y la nube de puntos, es un método, consideremos ello, revisa la parte neuronal, hace su plan, genera el plan, dice, oye, ok, para realizar una actualización topográfica necesito tener una topografía actual y necesito tener datos con los cuales actualizarlo, con los cuales chancarlo. Y voy a necesitar, habiéndole metido la información a la red neuronal de las opciones que tenemos, ella con su capacidad de hacer planes, dice, este es el plan siguiente que tengo que realizar, tengo que activar la topografía, no basta con que la tenga, tengo que activarla, tengo que cargar los datos, tengo que utilizar tal herramienta que me va a permitir triangular los puntos, tengo que usar tal herramienta que me va a permitir cortar superficies, etc, etc. Entonces, ese concepto de los agentes personales mineros o agentes de la industria minera para la industria minera que vayan a mover software minero, ya al menos ya se ha visto que es posible. Y bueno, ahí se mandó el paper parece del Congreso Mundial de Minería, fue aceptado para exponerse, así que también si lo han aceptado debe ser porque han visto de que tiene sentido ese concepto. Y bueno, sinceramente eso lo había programado en una tarde nada más, tal vez en media tarde. Entonces, lo que se puede hacer en 2 años es tremendamente poderoso.
Por ello es que decía de que de acá a 2 años, no necesariamente mi persona, tal vez otras personas, posiblemente otras personas también vayan a desarrollar esos agentes para softwares específicos, pero de que se puede, se puede. Entonces hay que tener, considero, en perspectiva que más que uno ponerse a aprender cada clic del software, hay que aprender el criterio que se requiere para dar el clic, porque de acá a 2, 3 años, como van a haber asistentes que hagan, automaticen el uso del software, y el profesional minero ya no va a estar haciendo ese trabajo rutinario, manual, sino que lo va a delegar a un agente, y el profesional minero sí va a requerir, por supuesto, conocer del software, tener ese criterio para evaluar a la gente, porque en su primer momento, cuando se introduzcan estos agentes en las operaciones mineras, el personal minero, el jefe, el gerente va a decir, oye, por si acaso revísalo, asegúrate, revísalo que lo esté haciendo bien. Ya después de unos 2 años, tal vez medio año, de que vean de que la gente siempre cumple con el objetivo del software, allí recién se le puede dejar para que trabaje de manera autónoma, uno nada más dándole la tarea, dándole los recursos, la topografía, la nube de puntos, y por si acaso validando el resultado, también un double check, algo, un criterio de redundancia de datos, de la calidad del resultado. Entonces, es muy, muy, muy factible que eso se vaya a dar para diferentes áreas, más allá de planeamiento, más allá de geología. Así que considero vital que aprendamos como mineros, más allá de clicar en el software de manera remota, porque hay veces, y me pasaba, donde venían los datos y ya prácticamente estaba aburrido porque hacía la misma tarea, y es más, en una oportunidad, 2 oportunidades, estuve de corrido 30 días en la mina, entonces ya recontra aburrido haciendo muchos de esos días la misma tarea por varias horas. Daba clic, 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 ya ni siquiera veía ya lo que hacía, ya sabía dónde tenía que ir a dar el clic y por qué lo daba, pero ¿qué pasa si justamente uno no tiene el criterio? Pues falla, tal cual. Y cuando estén esos agentes, hay que nosotros revisarlo primeramente para asegurarse de que están corriendo adecuadamente. Así que por ese lado, compartir esa perspectiva de lo que se viene, así que ganen el criterio de por qué se dan los clics, más que saber la secuencia de clics para hacer una cosa, saber el por qué esa secuencia se da, que son cosas distintas, tal vez se confunde una con otra, pero al menos incluso si han estado presentes en la sesión de ayer con el ingeniero Demian, él explica el por qué, él lo toma al software tal cual como lo que es una herramienta, entonces el criterio que tiene y que les transmite y el uso de esa herramienta van de la mano. La herramienta sirve a la persona y no la persona es para servir a la herramienta. No se generan mineros para utilizar softwares. Los softwares se utilizan para brindar capacidad al minero. Entonces, ese criterio es muy, muy importante. Y bueno, en ese sentido, esas aplicaciones podrían incluso hacerse con Vibe Coding. Así que en las sesiones gratuitas que tenemos en el canal, hay sesiones en la página web, hay sesiones libres también de Vibe Coding. Sinceramente, considero que se puede hacer con Vibe Coding esas aplicaciones, y de acá a 2 años, como mencionábamos, que se hizo ese MVP para controlar una calculadora en una tarde, media tarde aprox, pues en 2 años, en definitiva, y con Vibe Coding practicando, podrían hacer unas bestias, unos agentes tremendamente poderosos para sus operaciones o para su uso personal, y para su uso personal incluso. Así que bueno, eso respecto al vibe coding, y unas nociones más respecto al vibe coding, estimados colegas, es lo siguiente. 3 niveles de programación o 3 estadios de programación, así como se habla de minería 4.0, eh, comparto, o mejor dicho, sigo la visión de Karpathy, de Andrew Karpathy, uno de los cofundadores de OpenAI, de los que desarrollaron ChatGPT, sobre el estadio de la programación. Y él lo divide en 3 escenarios.
programación 1.0, 2.0 y 3.0. La 1.0 es prácticamente la programación con ceros y unos en lenguaje máquina. Por allá, en los años pasados, cuando se empezaron el tema de las computadoras, en nuestra civilización a utilizarlas, lo programaban con ceros y unos. Poco a poco se fue transicionando, mejorando, se sigue mejorando la tecnología, las comprensiones, la capacidad de las personas, de las máquinas, y bueno, se llegó a la programación 2.0 con lenguajes de programación. Los lenguajes de la programación permitían abstraer la complejidad de programar con ceros y unos para interactuar con el hardware. Y han seguido avanzando los años y ahora hemos entrado en la era de la programación 3.0, donde también se ha abstraído esa complejidad de interactuar con la máquina, con esos ceros y unos, y ya no es con lenguajes de programación, sino es a través de la conversación con la inteligencia artificial. Entonces, la conversación con la inteligencia artificial para generar código, ese es el vibe coding. Ahora, de igual manera de que uno se capacita por utilizar LeapFrog, uno se capacita por utilizar DataMine, uno tiene que capacitarse para utilizar la inteligencia artificial para programar, porque si bien es conversacional, sabemos de que no todas las personas conversan, digamos, adecuadamente, ni siquiera todos conversamos adecuadamente con las personas, me incluyo. Entonces, si ni siquiera la persona conversa adecuadamente con la persona y uno tiene que capacitarse para tener mejores habilidades comunicativas interpersonales, pues del mismo modo hay que tener uno los fundamentos para comunicarse con la inteligencia artificial para que genere código. Así que por ello, fundamentos del vibe coding. Y uno de los fundamentos del vibe coding, o bueno, dos de los fundamentos del vibe coding, el primero de ellos es leer lo que te pone, lo que te manda en la respuesta. Y uno dice, ¿qué? Leer lo que me manda, pero suena tal vez muy sencillo y demasiado obvio, pero hay muchísimas personas que no lo hacen, que piden un código, copian solo la parte del código y hay veces que por no haber leído esos detalles antes del código, no sale. Y luego se dan la vuelta, y lo digo porque me pasó en su momento cuando empecé, eh, daba la vuelta, o mejor dicho, regresaba al código. Ok, minimizaba el código, la parte del código, al menos en Google AI Studio, la herramienta que utilizamos. A ver, vamos a abrirlo por si acaso, que tengan ahí en cuenta. Esta es la herramienta de Google AI Studio con la cual hacemos vibe coding dentro de la comunidad de DoubleMiner. Y bueno, ahora se tiene un modelo muy poderoso desde mi perspectiva, el Gemini 3.1 Pro. Acá lo podemos utilizar totalmente gratuito. Si quieren ver cómo utilizarlo, hay videos allí en la comunidad totalmente gratis. Me parece que incluso también en la descripción del grupo de WhatsApp están esos videos. Así que ahí pueden ver más de esos detalles. Y bien, entonces uno leyendo el contexto antes del código, uno dice, ok, tengo que hacer primero este otro paso. Leer lo que te da. Es que como conversar con otra persona. Imagina que estás conversando con otra persona y solo escuchas la última parte. No necesariamente vas a lograr el objetivo por no haber escuchado todo, ya que no has escuchado todo el contexto. Y bueno, esa palabra la voy a repetir para el segundo fundamento, el contexto. En inteligencia artificial con los LLMs suele repetirse mucho la siguiente frase. El contexto es el rey. Y palabras más, palabras menos, ¿a qué se refiere ello? De que si bien el vibe coding, la conversación con la inteligencia artificial nos permite, valga la redundancia, generar código, programar, generar incluso inteligencias artificiales, uno tiene que tener el contexto, tiene que tener esos fundamentos, ese contexto, ese know-how de cómo funcionan las cosas para comunicarse con la IA y que la IA genere el código para lo que queremos. Porque digamos que le pedimos que resuelva un problema que nosotros no comprendemos. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a saber de que está bien o de que no está bien? Y allí como un fundamento, bueno, no fundamento, como uno de los puntos de mejora para el vibe coding es de que tal cual las personas seguimos aprendiendo. Entonces, si ahora mismo no tengo las experiencias, los conocimientos para evaluar un proyecto que le voy a pedir a la inteligencia artificial que me genere, pues puedo aprender de ese tema. Digamos,
Voy a dar un tema, mecánica cuántica. Quiero pedirle a la IA que me genere código para hacer un entrelazamiento cuántico simulando en entornos, bueno, controlados dentro de un environment que podemos generar incluso en Docker. Bueno, se puede simular sistemas cuánticos con sistemas clásicos. Las computadoras actuales que tenemos, salvo que tenga una computadora cuántica, trabajan con sistemas clásicos, pero un sistema clásico puede utilizarse para simular al menos un pequeño sistema cuántico, con sus limitaciones, claro, pero se puede. Entonces, si yo quiero hacer ese proyecto porque es mi hobby, pues le diría, bueno, ok, vamos a realizar ese proyecto, pero luego cuando me genere el código, yo no voy a saber cómo evaluarlo, pero mencionamos que la persona puede seguir aprendiendo. Entonces, otra de las herramientas también que utilizamos bastante, a ver, ahí están, dentro de Gemini, con el modo Thinking o el modo Pro, habilitan el Deep Research y buscan más información respecto a aquel tema, aquella temática que les interesa, que quieren resolver, así que pueden encontrar información y capacitarse rápido. Pueden buscar ahora en la era de la comunicación, conectarse con personas que dominan esos temas, acercarse a ellos digitalmente, dejarles un mensaje, pedir por asesoramiento. Así que también por ello, bueno, en parte es por ello además que desde Double Miner damos incluso asesoramientos de manera gratuita. Cuando lo pidan asesoramientos tanto al ingeniero Demian como a mi persona. Y pues puedan llegar a tener el conocimiento que requieren para evaluar aquello que la IA les va a generar. Entonces, va mejorando la IA, nosotros también vamos mejorando y cada vez vamos desarrollando mejores cosas. Mejora continua. Evaluémonos, veamos hacia dónde queremos llegar y quitemos unas horas tal vez al sueño si es necesario para avanzar. Quitemos distracciones sobre todo, yo diría. Creo que no es necesario empezar quitando horas al sueño, más sí debería ser prioridad quitar horas a las distracciones. Bien, con respecto al tema de inteligencia artificial local y RAG en operaciones, para los que no lo ven el tema del término RAG comúnmente, esto se refiere, bueno, no me acuerdo exactamente a qué se refiere, lo vamos a ver para no hablar cosas que no son. Um, a ver, performance notions. En el concepto de IA, allá, Retrieval Augmented Generation. Ok, ¿para qué nos sirven los sistemas RAG? ¿Para qué nos sirven? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un PDF en nuestra computadora o en nuestro disco D, ahorita mismo no estoy seguro de lo que tengo en mi disco D, por eso no lo voy a abrir, pero creo que eso es algo muy familiar como para que cualquiera se lo pueda imaginar o pueda tener nociones de ello. Imaginemos que entramos a nuestro disco D o a nuestro disco C, donde tengamos documentos, PDFs, y queremos encontrar un documento que hable de cambio de válvulas. Tenemos muchos documentos y queremos cambio de válvulas, pero si no está en el título, posiblemente no lo encontremos si lo buscamos desde el buscador desde el explorador de archivos de Windows. No encontramos ese cambio de válvulas porque esos son conceptos, palabras que están dentro del PDF, pero digamos a la mitad del PDF. Y el gestor de archivos nos bota títulos. Un RAG tiene en parte esa búsqueda, pero hace una búsqueda semántica. Es decir, va a encontrar el PDF que contiene las partes, los párrafos, aquellas palabras que nosotros le hemos dado para que busque. Y esa capacidad de encontrar esos documentos es valiosa. ¿Por qué? Porque si necesitamos justamente, digamos, de un gran manual de, por ejemplo, de un camión, de un 797F,
tenemos un gran manual y queremos revisar el cambio de válvulas. En vez de estar pasando página por página o ver el índice, bueno, en el mejor de los casos estaría en el índice y iríamos a la página. Pero imaginen que justo le han pasado medio PDF, no tiene índice o justo está cortado el índice. Tendríamos que estar buscando para encontrar esa información. Con un sistema RAG, subimos el PDF, le hacemos la pregunta, ponemos cambio de válvulas y encuentra el concepto dentro del PDF de manera muy, muy rápida. Entonces, si a ese sistema RAG que nos brinda de manera rápida la información de documentos, más allá de PDFs, pueden ser Word, CSV, etc., le ponemos una IA de manera local, una IA pequeña, podemos hacer lo siguiente, podemos conversar con nuestros PDFs. Con una IA pequeña, en local, podemos conversar con nuestros PDFs. Eso es algo valioso, porque si estamos en zonas sin conectividad, no podemos subir nuestro PDF a ChatGPT para hacerle preguntas. Así que si requerimos hacer un cambio de válvulas de un cama baja, de un equipo de acarreo en subterránea, y estamos sin conectividad, no vamos a estar saliendo, o mejor dicho, no sería lo ideal estar saliendo solo para preguntarle a ChatGPT sobre mi documento que le he adjuntado dónde está, porque se podría, y se puede, y ya se hace, es más, hay aplicaciones para hacer esto, donde suben uno el PDF, puede ser de mantenimiento, de otras cosas, y interactúa con una guía local. Le dice, oye, quiero ver el tema del cambio de válvulas. La guía local recibe la información del RAG. El RAG busca cambio de válvulas. Dice, ok, hay este párrafo, este párrafo, este párrafo. Esos párrafos se les pasa a la IA y la IA responde, porque las IAs normalmente, al menos a las IAs a las que ahora me estoy refiriendo, es aquella que te responde conversacionalmente, pregunta-respuesta. Entonces uno le hace justamente la pregunta, háblame del cambio de válvulas en el cama baja. El RAG le va a pasar los PDFs que habla de cambio de válvulas, que habla de cama baja, y la IA en local va a juntar todos esos párrafos y, bueno, como ya están entrenadas para responder, va a juntar apropiadamente la información y te va a decir, oye, para que cambies válvulas en un cama baja, los pasos son tal y tal y tal. Tener esto en el bolsillo también es poderoso. Así que van a ver y seguramente más y más aplicaciones que les habiliten esas capacidades. Visualización 3D y motores de alto rendimiento. Con visualización 3D, bueno, era para hacer de paso la mención al software que se mostró ayer y que se va a mostrar más detalles en otros momentos, no en esa sesión. Y era para mostrar de que si normalmente se tiene el paradigma de que correr un modelo de bloques, 100.000 bloques, 300.000 bloques, incluso es lento en la computadora, ayer demostramos de que se puede tener de manera fluida esa cantidad de bloques corriendo de manera offline en el bolsillo, en un celular. Y con respecto al tema de motores de alto rendimiento, este es un concepto también que exploraba desde el año pasado y que incluso en una de las startups que actualmente formo parte, Circode, hace 6 meses aprox, 5 tal vez, por ahí va ese tiempo aprox, había publicado en mi LinkedIn, por si acaso estoy como Michael Jonathan Benavides Sánchez, en caso gusten que conectemos, aunque este año me parece que he hecho 2 posts nada más, no he estado activo. Pero allí había compartido hace 5 o 6 meses aprox la visión de Circode respecto a los motores de alto rendimiento como la fase 2 de la transformación que estamos realizando. Porque, o mejor dicho, ¿a qué nos referimos con los motores de alto rendimiento? Un motor de alto rendimiento, citando a los conceptos de Circode, viene a ser más que todo un motor dinámico. Y ahora, un motor dinámico de alto rendimiento en sí. ¿Qué nos referimos a eso? La capacidad de, a un sistema computacional, eh, modelar a procesos físicos, químicos, mecánicos u otros. Al menos para las operaciones, por ejemplo, podemos modelar el comportamiento de la voladura, por ejemplo, ese es un clásico.
de los motores de alto rendimiento que se tienen que generar, que se tienen que mejorar. Ponemos los datos de la perforadora que ha recopilado sus parámetros de cómo ha estado la presión, si tienen sensores de vibración, de cómo ha estado la vibración, al momento que han estado perforando para recopilar la información de la dureza. Con la dureza, con los parámetros con los explosivos que normalmente se trabajan, se hacen simulaciones en esos motores y si tiene la matemática adecuada, las técnicas adecuadas, la inteligencia artificial adecuada, puede darnos con mayor certeza o con gran certeza, digamos, más de un 85%, debería ser más de un 93%, creo que ese es un 85% en realidad es muy bajo cuando hablamos de inteligencia artificial. Deberían darnos esa certeza del resultado. Entonces, podemos anticiparnos, hacer muchas simulaciones en esos motores y ver cuáles son los parámetros tanto de perforación para otros proyectos como de secuencia, de seteo, configuración de las cargas explosivas para lograr la granulometría que va en otro motor, incluso simulándolo, a minimizar los tiempos de carguillo de acarreo, porque sabemos de que la granulometría, si tenemos rocas muy grandes, al momento que los vamos a estar cargando, el cucharón va a tener más espacios vacíos si las rocas son muy grandes, y cada vez que tenemos la roca más pequeña, imaginemos polvo, prácticamente el cucharón no va a tener casi espacios vacíos. Entonces, el tener espacios vacíos o no en el cucharón, en el camión, en carguillo y acarreo, impacta definitivamente en la productividad. Entonces, por ello es que estos motores de alto rendimiento dinámicos en el sentido de que están conectados a los sensores, no únicamente tener el motor para estar poniendo parámetros, sino de que esté conectado a la red de sensores de la empresa, y en el concepto de Silk Code hablamos del black box, de una caja que se coloca con sensores en los diferentes equipos y están recopilando y enviando datos a la nube para simular de manera dinámica en esos motores de alto rendimiento los procesos y por lo tanto anticiparnos. Bien, y con respecto al tema de optimización de procesos con lenguaje natural, esto viene a ser, por ejemplo, para el tema de cómo, bueno, acá saliendo tal vez en parte de cosas de minería, cómo el lenguaje mueve la psique de la persona, y cómo el lenguaje condiciona incluso a la persona, cómo el lenguaje mueve el paradigma de la persona. Si mueve el paradigma, mueve el actuar de la persona. El paradigma, las cosas que uno cree, las cosas que uno considera, las cosas que uno toma como base, pueden ser movidas y se mueven por el lenguaje. Con el lenguaje podemos moverlo. Entonces, si cada vez tenemos procesos que los vamos optimizando para que una inteligencia artificial incluso genere charlas de 5 minutos que te lleguen, digamos, al subconsciente para que trabajes de manera más segura. Bueno, ahí habría que ver la parte también de la ética, si es que eso realmente es ético, ¿no? Si es que contribuye al tema de la seguridad y no impacta en la vida personal y más bien la mejora a la persona, debería ser posible, más ahí dejo abierto para el tema de las personas que quieran evaluar esos temas, pero puede en realidad desde ya generarse para al menos ese caso. Eh, Optimizar cómo la inteligencia artificial genera charlas de 5 minutos, obviamente contrastadas, guiadas por el ingeniero de seguridad para que vea de que es coherente, de que hace sentido y que es aplicable a la operación, pero que las palabras, la estructuración de esas palabras calen en la persona a un nivel más profundo de las charlas normales, que hay veces, me ha tocado también darlas, eh, las palabras las utilizamos de charlas, de formatos, mejor dicho, de charlas. A, a, muchas veces que me ha tocado las charlas de 5 minutos han sido de formatos, ni siquiera de propio lenguaje que yo ya he generado. Entonces, si es que lo logramos optimizar, y se puede, pues tendríamos mejores y nuevos
bancos, de charlas de seguridad que estén más centradas en optimizar la aceptación en la persona. Y bueno, también el nuevo perfil del ingeniero. ¿Por qué el nuevo perfil del ingeniero? Si justamente sabemos de que el ciclo del desarrollo tecnológico en las operaciones mineras con respecto al software es corto, pues tenemos que anticiparnos hacia dónde se va a estar moviendo el mercado y si justamente tenemos la intención de ello, porque no hay problema si no queremos adelantar a la ola o si no, mejor dicho, si no queremos prepararnos para la ola que está por llegar, si simplemente vamos con calma, tampoco hay problema. Recordemos que cada persona tiene un propósito distinto, objetivos distintos, contexto distinto, entonces no hay por qué estar comparándonos, por qué estar diciendo, oye, mira, tal persona se está capacitando y tal persona no. Son distintos los contextos, no hay por qué juzgar. Más aquellos que quieren estar preparados para esa ola de tecnología que va a estar de acá a 2, 3 años, pues miren el futuro y cómo ven al perfil del ingeniero de ese momento. Pues ya no va a ser alguien que va a estar clicando software, como mencionábamos, al menos ese punto para empezar, con respecto a ese perfil del ingeniero de cada 2, 3 años. En muchas operaciones, porque en otras, recordemos que si bien se puede adoptar en la industria minera esas inteligencias artificiales para que automaticen el uso del software y el ingeniero con el criterio que gana en los cursos, experiencias, valide lo que ha hecho la gente, uno aún tiene que, o mejor dicho, va a estar viendo cómo algunas operaciones lo adaptan rápido, de acá tal vez a un año, a medio año, ya van a tener ello, y otras empresas recién a 2 años, a 3 años, tal vez otras recién a 5 años van a estar adaptándose. Tal vez va a ser más rápido la adopción porque si esa capacidad, esa tecnología les reduce procesos, les reduce costos, pues a una empresa va a poder, digamos, hacer mejores tratos con el comprador del concentrado, del mineral, etc., dependiendo cómo hagan los acuerdos, cómo están los acuerdos de la empresa. Y pues si puede bajar sus costos porque ya automatizó con tecnología, eso en cierto modo fuerza a que las otras empresas que incluso no quieren transformarse digitalmente por temas de costos, se ven forzados a meter tecnología para bajarlos. Así que de una u otra manera, la tecnología, inteligencia artificial de manera global, jala a la industria minera y aquellas empresas que las adoptan primero, jalan a las otras, a las que se demoran en adoptarlo. Y aquellas que no lo adoptan, que digamos que no son arrastradas por la ola, pues dependiendo de los casos, en algunos pueden ya sus costos, porque tienen muchas tareas que son manuales, ya no permitirles competir contra empresas que tienen muchos pasos automatizados o que agregan mayor valor con la misma cantidad de personas y por lo tanto pues dejan de existir esas empresas, cierran. Se da el caso, se dan casos. Podemos ver, no únicamente con respecto a la adopción de la inteligencia artificial, pero con respecto a otros temas. Más eso ya lo dejaría para que cada uno de ustedes lo investigue desde el área que ustedes están. Eso es por una parte. El tema de que el ingeniero va a tener que tener el perfil de supervisor de los agentes de inteligencia artificial de minería. Así que tengámoslo en cuenta, de acá a 2, 3 años máximo ya deberían estar esos agentes por allí en la industria minera, automatizando las tareas de los softwares. Otro de los puntos importantes, sabemos de que suelen pedir, y cada vez más van a pedir el tema de conocer lenguajes de programación. Y yo me imagino de que de acá, tal vez a un año, tal vez a menos, tal vez un poco más, van a pedir de que sepan bytecoding. Ya no van a decir, oye, requiero que sepas Python, requiero que sepas R. Van a decir, requiero que sepas bytecoding, porque saben que con bytecoding tú puedes programar prácticamente en cualquier lenguaje de programación porque tú le pides a la IA que lo haga por ti. Ya no tienes que estar pasándote 20 horas de programación en Python, 20 horas de programación en Rust, 20 horas de programación en C, 20 horas de programación en C++, 20 horas de programación en Java, 20 horas de programación en Kotlin. Te pasas 20 horas de programación con bytecoding
y luego puedes pedirle en cualquier lenguaje que te genere. Entonces, también el perfil del ingeniero de minas, en este sentido de que están pidiendo ahora mismo de que sepan lenguajes de programación, yo me atrevo a decir de que deberían y seguramente algunos van a estar pidiendo de que sepan Vibe coding. Hacia ahí también se inclina desde mi perspectiva el, el perfil del ingeniero con esta visión de tecnología minera. Hasta el momento hay consultas, visiones que tengan compañeros, colegas, respecto a cómo más puede ir el perfil. Si es así, por favor, si pueden encender su micrófono, pueden dejarlo por el chat también. Si no, voy comentando también algunas cosas más. Bien, a ver, chat. Ok, hola, buenas noches. Buenas noches con todos, Narváez. Ok, otro de los puntos entonces con respecto al perfil del ingeniero, más que para el perfil del ingeniero, yo diría que va a ser para el arsenal, para las tecnologías que va a manejar el ingeniero. Actualmente, en Double Miner estamos rompiendo los paradigmas de que se requiere computadora para trabajar el modelo de bloques. Si bien es un trabajo computacionalmente demandante para incluso una laptop, correr, renderizar 300.000 bloques de manera fluida, imagínense cuánto más es para un celular. Eh, Más lo hemos logrado. Hemos logrado generar ese aplicativo y en ese sentido nos atrevemos desde Double Miner a decir de que van a haber cada vez más aplicativos que el ingeniero pueda llevar en el bolsillo o en otros dispositivos, no necesariamente en un celular, pero que sean portables. Inteligencia, tools inteligentes, mejor dicho, tools inteligentes en la palma de la mano, como diría el doctor Octopus, tanto poder en la palma de la mano cuando tengan sus diferentes inteligencias artificiales corriendo en su celular. Me atrevo a decir que también hacia ese lado va, y lo podemos relacionar con el perfil del ingeniero minero, es decir, de que si es que hay personas de que no les gusta utilizar el celular o temas tecnológicos, van a tener que hacerlo porque van a tener ahí los asistentes, van a tener ahí los visualizadores, van a tener ahí, bueno, brújulas ya hay, aplicaciones de brújulas, pero aplicaciones más centradas al tema de la inteligencia artificial en el celular, offline. Hacia ese lado también se está yendo la tecnología y creo que con lo que se ha demostrado ayer, que un compañero, me parece que lo vi el nombre, Mario, y comentaba en el chat que estaba lag su data mine, y ya no vi si este respondió algo cuando el ingeniero Demian mostró ese mismo modelo de bloques corriendo desde el celular. Hay cambios de paradigmas, la tecnología vemos que sigue avanzando, así que van a seguir viniendo más y más herramientas, y no tenemos por qué saberla todas. Recordemos que también van a estar los agentes que van a utilizar las herramientas y que nosotros vamos a supervisarlas. Para mí, desde mi perspectiva, es emocionante lo que se viene para el mundo en general y para la industria minera en específico con respecto a la inteligencia artificial. Y es más, algo también adicional, y allí más bien sí es delicado ese tema. Hay un punto posiblemente de quiebre con respecto a la tecnología en la inteligencia artificial. Cuando se tenga la primera inteligencia artificial general, una AGI, General Artificial Intelligence, esta, en concepto, por ahora en definición, es una inteligencia artificial mucho más inteligente que todos los humanos juntos. Una inteligencia artificial mucho más inteligente que todos los humanos juntos. ¿Qué no haríamos con esa herramienta?
sería mucho más sencillo posiblemente encontrar patrones en nuestro yacimiento minero complejo para saber dónde están las leyes. Podríamos optimizar la flota de manera tremendamente brutal. Podríamos optimizar la voladura con gran precisión, predecirla, qué es lo que va a salir, sabríamos qué es exactamente lo que necesitamos, la dosis de explosivos, la secuencia de detonación que se requiere para lograr la granulometría óptima, que optimiza también el ciclo de cargueo y acarreo, y muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más allá incluso de la industria minera. Una AGI podría hacerlo en un chasquido, en un parpadeo. De igual manera de que uno se ingresa, vamos a ingresar a esto, parece que es así, ajá, Grok con Q. A ver, habrá por acá para probar. A ver, vamos, uy, había, no me acuerdo la contraseña de esa cuenta. Ok, convenientes por allí. A ver, test, Grok. A ver, sale el mismo, Enterprise Start Building, Get Started. A ver, me parece que sale también en, a ver, hay que buscar otras partes, contratos. Oye, no lo utilicé hace tiempo y qué raro, a ver, pero tal vez con otra cuenta. Vamos a probar con otra cuenta. Ok, bueno, no voy a poner ahorita mi número. Ah, con el correo de Double Miner que también me lo pasaron. Ok, bueno, ahí están pidiendo un código. Ok, yo no tengo eso. Bueno, lo que quería mostrarles es que en esta página Grok, ellos han desarrollado chips para hacer inferencia de inteligencia artificial a velocidad tremendamente rápida. Si uno habla con la IA, por ejemplo, en Gemini le dice, genera un poema minero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos y segundos, y miremos cómo escribe de manera lenta. En Grok lo hubiese hecho unas 10 veces más rápido, tal vez 100 veces más rápido. De verdad es muy, muy rápido Grok con Q, porque ellos han desarrollado sus propios chips para hacer inferencia, es decir, a los grandes modelos de lenguaje, no para entrenarlos, no para generarlos, sino para usarlos. Eh, lo han optimizado justamente este hardware, estos chips, para que al utilizar estos LLMs, escupan tokens a muy, muy alta velocidad, mucho más rápido que en las otras plataformas, porque bueno, al menos de Gemini utilizan los TPUs, eh, ChatGPT utiliza GPUs, también podemos utilizar el CPU, más Grok utiliza el LPU, sus propios módulos para inferencia. Ok, en el sentido de que son muy, muy rápidos, esta, esta generación de tokens, de igual manera, va a ser muy, muy rápida para una inteligencia artificial general, hacer esas optimizaciones, esos motores que estábamos conversando desde la voladura, carrillo y acarreo. Por eso decía que un parpadeo va a poder hacer esas cosas que para personas incluso es muy difícil. Así que vamos a tener en ese momento de la inteligencia artificial general también mucho cuidado, por eso decía que es un tema delicado y así el énfasis en que con la capacidad de inteligencia más que todos los humanos, pues qué cosas incluso no se harían en el mundo. Es un tema delicado, por eso que hay personas, incluyendo Elon Musk, que en su momento, hace 2 años me parece, habían firmado que estaban en contra, a modo de protesta, entre comillas,
que estaban en contra del desarrollo de la inteligencia artificial sin controles. Porque justamente si se desarrolla la inteligencia artificial de modos que ellos no quieren, pues no les va a convenir. Entonces, allí los cuidados. Bueno, entonces también por eso lo comentamos desde Double Miner. En mi perspectiva, si se me permite decirlo, yo diría que la inteligencia artificial general es ahí y hay. De acá a menos de 5 años, 4 años y medio, ya debería estar en el mundo. Al ratio que vamos, a, a las velocidades que se tienen, y a las nuevas tecnologías que se van desarrollando. Bueno, entonces cuando se tenga esa tecnología, va a ser por eso un punto de inflexión para la civilización humana, de igual manera que lo fue la electricidad, de igual manera que lo fue en su momento el fuego, de igual manera que lo fue en su momento el motor eléctrico, el tren a vapor. Va a ser otro punto de inflexión y tal vez más grande cuando llegue la inteligencia artificial general. Entonces, eh, esta es un conversatorio, le comentaba a la señorita Linda que lo ponga como un conversatorio, webinar conversatorio, sobre la visión del futuro de la tecnología minera. Eso es por mi parte, estimados colegas. La sesión es hasta las 9 de la noche, según el link del calendar que se había mandado de la sesión del webinar, así que tenemos ahora minutos, incluso podemos pasarnos obviamente a las 9, si lo gustan, para conversar sobre las dudas que tengan, qué les ha parecido, qué visiones tienen ustedes, si hay preguntas, incluso no necesariamente de la visión de tecnología minera, pero cosas que tengan que ver con tecnología, tales como byte coding, con algunos de los puntos que hemos tratado hoy, o con otros que estén relacionados a tecnología minera. Sigo acá para estar atento y responder en lo que puedan sus consultas. Eso vendría a ser por mi parte. Muchas gracias. Sí, Mike, justo estaba leyendo el chat y José nos pregunta en cuánto tiempo él puede aprender bytecoding. Bien, de aprender byte coding yo diría unas 20 horas. Para dominarlo, esa es otra cosa. Para dominarlo se requiere práctica. Y allí, dependiendo de la cantidad de horas que uno lo quiera y la intensidad que uno le quiera meter al byte coding, porque si bien con 20 horas, estimadas tal vez horas más, horas menos, uno puede comprender de manera muy profunda cómo interactuar con la IA. Y es más, aprovecho si es que hay algún alumno o alumnos del curso de Vibe Coding, el curso premium de Double Miner. Aún no se han terminado las sesiones. ¿Por qué? Porque, sinceramente, lo que ya les he enseñado, considero que cubre muchísimo de los fundamentos, o tal vez ya todos los fundamentos. Por eso es prácticamente estoy juntando más cosas, exprimiendo más cosas, porque lo que ya se dictó en esas 4 sesiones, en esos 4 videos, de más de 1 hora, me parece cada uno, tal vez algunos de 2 horas, eh, tiene ese know-how para comprender al vibe coding. Entonces, las horas, por eso ya me parece que un mes que no se genera una sesión nueva para el curso, es por ello, porque para aprenderlo se requiere relativamente pocas horas, aproximadamente 20 horas estoy dando, pero para dominarlo sí se requieren muchísimas horas. Por ello es que con las horas que ya se tienen del curso de Bash Coding, la verdad lo he, digamos, dado todo de mí, sin cubrirme secretos que yo tengo, que yo utilizo en el día a día, para hacer que la IA trabaje para mí. Y hay veces que bromeo con la señorita Linda y le digo para latillarle la IA para que programe. Todas esas cosas las he comentado, las he enseñado en el curso de Bash Coding, por eso es que me estoy demorando para sacar las otras sesiones, porque ya hay muy poco que enseñar, más hay mucho por practicar. Por eso es que también mencionaba en las sesiones, menciono en las sesiones,
tanto las gratis como las del curso premium de Vibe Coding, que si tienen proyectos que los comenten, porque si vemos de que va a agregar valor a muchas personas y que nos va a ayudar a ver conceptos nuevos, pues genial. Más esa sería la respuesta, señorita Linda, para el compañero Mario. Mario, Unas también nos 20 horas pregunta de de Vibe clase. Coding. Nos pregunta si puedo comprar asesoría. Esta semana sería, José. Esta semana te separo una asesoría totalmente gratis, pero premium, con Michael, con tu persona. Listo, chicos. ¿Alguien tiene Dale, alguna dale. pregunta más, sugerencia acerca del tema, de los fundamentos de bytecoding, así como el perfil del ingeniero? Recordemos, y bueno, Michael ha mencionado, ¿no?, que en el grupo de minería mundial hemos visto, bueno, yo he visto porque yo soy la que saco flyer de diferentes empresas, diferentes grupos de Facebook, Muchas gracias. o incluso LinkedIn, CompuTrabajo, ya un montón ahí de enlaces, y la mayoría pide Python, pide programación, y creo que inclusive ahora va a pedir ya bytecoding. Entonces, hay un curso para ello, tanto el gratis como el premium. Inclusive tenemos asesoramientos totalmente gratuitos cada primera semana de mes y cada última semana de mes, con el ingeniero Demian en geología y con Michael en minería con inteligencia artificial, ¿no? Yo les digo que aprovechen, que me escriban para que puedan separar un tiempo, no sé, ya sea un sábado, un domingo o una vez de lunes a viernes. Estamos totalmente disponibles para la comunidad. Y nosotros queremos, más que como un curso o conocimiento, es que lo pongan en práctica. Pongan en práctica todo lo que se está enseñando, ya sea en geología, en minería, en inteligencia. A ver, Jesús David Chagua Roque nos dice, en voladura, ¿qué innovación se podría usar en el bytecoding? A ver, Michael, please. Ya, buenazo. Bueno, si se me permite, voy a mostrar un software que hice con gran parte, muchísima parte con Vibe Coding, porque considero justamente si se tiene esa herramienta para acelerar la velocidad de programación, pues ¿por qué no utilizarlo? Es un software que se realizó con Cosmos. A ver, está lento mi internet. Ahí está. Este software, PeerCap, lo cual desarrollé con Cosmos Blasting para hacer diseños de voladuras, simulaciones de voladura. Pueden solicitar su demo, incluso por si acaso les voy a pasar allí al chat, aquellos que gusten pedir el demo de PeerCap Cloud, para que desde la web realicen secuencias de voladura, análisis a sus cargas, a cómo va a estar los desplazamientos. Está acá en esta otra pestaña. Y también tiene su motor para hacer simulaciones, que bueno, aún estaba en desarrollo. Más, ese es un caso clarísimo para la aplicabilidad de Vibe Coding para voladura. Sinceramente, se puede hacer proyectos para el área que ustedes gusten, para lo que ustedes requieran, y si es tareas comunes para diferentes empresas, como es un software de diseño y control de voladuras, pues pueden incluso monetizarlo. Justamente en ese caso, se ir justo a Cosmos Blasting. Al menos personalmente considero que el ingeniero Rommel, al menos de Perú, es la persona más capaz, más crack que conozco de perforación y voladura. Así que haber co-desarrollado con ellos PeerCap, para mí es muy valioso. Y bueno, eso lo hice con Vibe Coding, aceleré la velocidad de desarrollo con ello. Así que esa vendría a ser la respuesta, estimado Jesús. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Jesús. Chicos, ustedes, a ver, sin miedo para atender. Gracias, Jesús. Sin miedo para atender estamos las preguntas. Dice, Narváez nos dice, nos quedaremos sin chamba, ajaja,
sustituirá a la mayoría. Ay, Ese no. es un buen punto y permítanme dar mi punto de vista. Eh, yo diría que no hay que temer. Primeramente, el temor es, en cierto modo, ha sido un mecanismo de defensa del cuerpo para ciertas situaciones. El miedo no es natural, el miedo prácticamente es inducido. Entonces, primeramente, bueno, quitemos el miedo, conozcámonos a nosotros mismos, conozcamos, exploremos los límites y expandámoslos de nuestra persona, de nuestra psique, de nuestra cosmovisión. Y bueno, quitándonos esos miedos, ¿cómo vemos al tema que van a venir muchos más agentes? Y es más, escuchen esto, de acá a 10 años, posiblemente en las operaciones mineras, van a haber más trabajadores que van a ser IAs que personas. Y no, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no van a haber personas en la mina. Estoy diciendo que van a haber más IAs, agentes IAs, que personas. No estoy diciendo que se va a quitar el trabajo a los mineros, estoy diciendo que va a haber más. De igual manera de que, por ejemplo, ahora mismo me parece que ya hay más celulares, dispositivos, que personas en el mundo. No han estado, digamos, entre comillas, desapareciendo personas para que ingresen celulares, eh, pero hay más celulares en el mundo que personas. De igual manera, de acá a 10 años, con mucha más razón 10 años, van a haber, salvo que pase cierto acontecimiento a nivel global antes, mucho antes, pues vamos a tener, de todas maneras, creo, me atrevo a decir de todas maneras, muchas más trabajadores IA en la operación que trabajadores personas. Más, hay ciertas, no solo ciertas, ciertas cosas, ciertas restricciones que, digamos, el sistema, las empresas, el gobierno, organizaciones, etc., etc., hacen de que, salvo que la inteligencia artificial reemplace a todos los trabajadores, a todos, obviamente cambiaría el modo en que la civilización se mueve. Por eso es que también en su momento se mencionaba de que con la llegada de la inteligencia artificial general va a ser uno de los puntos de inflexión más grandes de la civilización humana. Va a ser mucho más poderoso que haber descubierto el Internet, mucho más poderoso que haber descubierto la bomba atómica. Eh, y bueno, en ese sentido también es que se requiere, digamos, por parte del sistema, por parte de las empresas, por parte del gobierno, que salvo que todo sea totalmente automatizado y den, digamos, un sueldo vitalicio para toda la humanidad, ya que vamos a tener a robots y inteligencias artificiales trabajando para las personas, y más bien para que la persona se centre en sacar todo su potencial, eh, que también incluso puede convivir esa visión con la otra cual es en que las personas eh, sigan trabajando justamente por parte del gobierno, que el gobierno lo pida, que el gobierno pida a las empresas, que hayan personas en la operación, diga, oye, si no vas a generar puestos de trabajo a personas, pues no te lo habilito. Y por más que tengas la tecnología que tengas, pero si no vas a estar beneficiando a mi pueblo, pues no te queremos. Ese tipo de restricciones incluso se puede poner y en muchos casos se ha dado. Por ejemplo, podría mencionar algo que en cierto modo va por ahí en cierto grado, con el caso de Japón. Para las personas mayores, a pesar de que no agregan, digamos, tanto valor como una persona joven que está activa, que está fresca, por las capacidades que la persona joven tiene y que la persona adulta mayor, digamos, 70 años, eh, no se ha ejercitado o no ha cambiado la forma en la que mueve su cuerpo o la misma biología, etc., etc. Eh, esas personas mayores siguen trabajando para las empresas por la cultura japonesa. Entonces, a pesar de que, entre comillas, aunque suene feo decirlo y perdónenme por ello, no se los requiera laboralmente,
se los requiere culturalmente. Entonces, del mismo modo, me atrevería a decir de que en la industria minera no hay con mucha más razón por qué estar teniendo eh, angustias, preocupaciones de todas maneras, ni siquiera por otras cosas, por el tema de que van a haber inteligencias artificiales llenando las operaciones, porque más bien el sistema, digamos, o al menos los desarrolladores, ahí me incluiría, vamos a hacer de que sean tal cual herramientas. No decimos, oye, este es, digamos, un planner digital, que es más hecho un planner. eh, Había hecho una inteligencia artificial que haga planteamientos de minado, lo había dejado que aprenda digitalmente 70 millones de días, más, al menos la tengo en la computadora, no le he saltado. Pero a lo que voy es de que las herramientas normalmente que soltamos son a modo de herramientas, tal cual, para suplementar, para complementar al ingeniero, al planeador, al geólogo. Así que más bien, donde sí puede haber ese roce es donde aquella persona que conoce de inteligencia artificial, que conoce de vibe coding, que conoce de cómo interactuar con los agentes de inteligencia artificial mineros, ella va a tener tal vez sí, bueno, sí va a tener para ciertos puestos que lo requieren obviamente, más chances que aquella persona que no tiene esas capacidades. Más conversábamos también de que hay empresas de que se van a demorar en adoptar ello y hay empresas que incluso no lo van a adoptar. Tal vez en el ejemplo que dimos mencionamos, bueno, sí, en ese ejemplo mencionamos que aquella empresa que prácticamente no sigue la cola, se termina en su momento de extinguir por temas de costos, al menos para el ejemplo lo dimos. Y podríamos decir que si una persona se resiste, digamos, al todo el tema de capacitación en tecnología, y justamente pues la industria minera va avanzando, ya sea a su propio ritmo, con el tema de la tecnología, y una persona es muy reacia y no quiere para nada ver temas de tecnología, pues la misma empresa, digamos, entre comillas, lo expulsa, porque justamente ya no tiene las capacidades las competencias para permanecer en ese entorno que sigue avanzando. En ese sentido, justamente, pues va el tema del perfil, el nuevo perfil del ingeniero. No decimos el nuevo perfil de la industria minera, sino del ingeniero, porque va a seguir el ingeniero trabajando en la operación, salvo que pongan robots y que den sueldo vitalicio para todos los humanos y que se pongan ya a trabajar en muchas más cosas, en cosas personales, comprender cosas más profundas de la realidad, etc, etc. O también otras cosas y otras cosas, bueno, más iría por ese lado, Narváez, que las personas con esas habilidades van a tener cierta ventaja para aquellas empresas que lo requieren con respecto a las personas que no se han capacitado. Más va a seguir habiendo el trabajo. Y mientras estemos conectados, digamos, a la información, mientras, digamos, no desaparezcamos 5 años, porque imagina que desaparece 5 años, y imagina en el mundo minero en el que vamos a estar en 5 años. Uno va a decir, oye, ¿qué? ¿Cómo que ya no utilizamos el software? ¿Cómo que un programa maneja otro programa? ¿Cómo que un agente de inteligencia artificial maneja otros programas? Prácticamente estaríamos tan perdidos, entre comillas, que justamente no tendríamos esas capacidades. En ese sentido, de si nos desconectamos 5 años, no nos actualizamos, en ese sentido dejaríamos de ser competentes laboralmente. Más, considero que si están aquí es porque tienen eh, de sobra razones para capacitarse, incluso aunque sea de hobby, tienen razones para capacitarse y bueno, en ese sentido yo considero que ustedes más bien si están escuchando estos temas, eso, esos paradigmas, recordemos con el tema del lenguaje y cómo impacta en la psique, ya están más adelantados que otras personas que no reciben información, lenguaje que reestructure su modo de pensar respecto a la tecnología minera. Así que estrellita para Double Mind. Mike, también nos Sí, hace preguntas, a ver, Ítalo. En caso de modelamiento geológico, ¿cómo fluye el bytecoding? bueno,
Uno de los temas, incluso antes del modelamiento geológico, es el tema estrechamente relacionado al modelamiento geológico, la limpieza de los datos. ¿Qué pasa si tenemos, y en minería es común tener datos, como se les dice en términos de ciencia de datos sucios? ¿A qué nos referimos con datos sucios? Que los datos no son reales. ¿Y a qué nos referimos con datos reales? Oye, son datos que sacó de la mina. Con datos reales, hago referencia a que, digamos, eh, ahora tenía una regla. ¿Qué pasa si en la operación eh, vamos a hacer una medición? ¿Ya? Y es más, en su momento recuerdo que también hice ese ejemplo con una wincha y fue un ejemplo por dar. Vamos con otro ejemplo por dar, esta vez con una regla. Lo que me interesa es que se quede el concepto. Con la regla yo voy a medir el diámetro o voy a medir el relleno que veo una falla, que se llenó una falla. ¿Cuánto cuarzo se ha metido en una falla, en una estructura? Pues voy con la regla y pongo que sea paralelo, veo que, bueno, primeramente debería haber sabido que la regla está calibrada, porque digamos, ¿qué pasa si entre comillas, como suele decirse en los memes, es una regla de Temu? En vez de que mida 10 centímetros, los 10 centímetros que tiene en realidad están midiendo 11. Y yo la llevo, pues no me va a medir obviamente lo correcto. Por una parte, ahí está viniendo error en el instrumento. Viene error en el instrumento. Entonces, nosotros tenemos que conocer el error del instrumento. Incluso desde ahí nada más, ese error que viene del instrumento es ruido, ensucia los datos, porque nosotros cuando vamos a trabajar con inteligencia artificial o cuando vamos a realizar modelamiento, cuando se realizan modelamientos, requieren datos limpios, no requieren que venga incluso, digamos, si hay zonas duplicadas, datos duplicados, tienen que estar limpiándolo para que al momento que cargan al software no vaya a haber redundancia, duplicaciones. Entonces, ese tipo de tareas de limpieza de datos es ideal, es una de las, más bien, digamos, el hola mundo del vibe coding, hacer scripts de limpieza de datos. Uno habla con inteligencia artificial, le dice, oye, mira, estos son el tipo de datos que tengo, no le pasen toda su data, pásenle nada más unas 2, 3 filas con la cabecera para que sepan a qué se refieren, no le pasen todos sus CSV, porque además, si le pasan un CSV con miles de datos, va a sobrepasar la ventana de contexto y no van a poder mandarle ni siquiera por error su base de datos. Manden 2, 3 columnas con la cabecera para que tenga contexto la IA y díganle, oye, mira, normalmente este tipo de CSV, este tipo de datos, me llega a mi oficina, a mi computadora, a mi correo, a mi WhatsApp, etc. Y yo los utilizo para modelar en LeapFrog, en tal X software. Y normalmente los datos vienen sucios, vienen contaminados, tenemos que estar haciendo limpieza de datos. Le dicen eso a la IA, o en esas palabras, palabras más, palabras menos. Entonces, ya con ese contexto que mencionábamos en su momento, el contexto es el rey, la IA les va a decir, ok, mira, viendo tus datos, vas a tener que tener en consideración esto, este otro. Este es el código de Python o el código en el lenguaje que ustedes le pidan, que cada vez que te manden ese CSV, tú ejecutas este código de Python y todas esas tareas que normalmente realizas y te toma 20 minutos, de ahora en adelante te va a tomar 10 segundos mientras esperas y ejecutas el código. Ese tipo de cosas se puede vincular del vibe coding al modelamiento de bloques para ese punto importantísimo y vital, que es proveer, llenar, generar el modelo con data lo más real posible. Eso vendría a ser, estimado Oliver. Muchas gracias. Chicos, ¿alguien tiene alguna consulta sobre bytecoding, programación, perfiles? A ver, coméntenos, o si no, ya estaríamos dando
por terminado esta sesión. Recordarles que el sábado, bueno, cada 15 hacemos webinar totalmente gratis, ¿no? Pero vamos a estar viendo y lanzando ya, bueno, nuevas aplicaciones, nuevas sesiones que deberían ser para ustedes de mucha importancia. Demian, ¿algún comentario antes de cerrar? Hola, Linda, agradecer a todos. ¿Me escuchas por ahí? Sí, perfecto. Dale, continúa. Okay. Agradecer a todos su asistencia, un tema bastante interesante, desarrollado muy bien de inicio a fin. Entonces, la invitación sigue abierta, Linda. La próxima semana es el lanzamiento de la app. Algo así, ¿no? Cierto, gracias, Demian, por Entonces, hacernos recordar. estar atentos a las fechas. Sí, chicos, atentos. Esta semana se va a dar una fecha para lanzar la aplicación. Netamente van a saber cómo se usa, para qué sirve, dónde lo pueden llevar, ya saben, en el bolsillo. Algo muy práctico para todos los geólogos y mineros. Mike, ¿algo para cerrar? Sí, bueno, agradecer a cada uno de los presentes. Considero que no es nada fácil conectarse un sábado y un domingo nada más hacia sesiones, más mencionábamos de que si estamos acá es justamente porque tenemos una u otra razón, ya sea incluso a modo de hobby, el capacitarnos y el ir impulsando nuestro perfil. Y en ese sentido, agradecerles porque si seguimos capacitándonos, seguimos haciendo mejor y mejor minería. La minería, desde mi perspectiva, es la industria que, bueno, sabemos que es de los pilares del mundo, pero yo lo considero además de uno de los pilares del mundo, el pilar del bienestar del mundo, porque si hacemos minería, proveemos metales y esos metales son utilizados para desarrollar equipos médicos, para desarrollar telecomunicaciones y tantas otras cosas que permiten mejorar la calidad de vida de muchas personas, mejorar la educación y en ese sentido agradecido eh, con los mineros. Y bueno, por si acaso estudié ingeniería de minas en la Nacional de Trujillo, así que por si acaso lo menciono. Y bien, Me consulta. así que animarles. ¿Perdón? Termina. Ya, Me consulta gracias. por privado que, ¿cuál fue tu tesis de minería? Ya, bueno, la verdad no lo hice porque no me agregaba valor. Eh, no estoy titulado, saqué el bachiller e incluso me he ganado hace poco una beca para hacer una maestría. Para hacer una maestría no se requiere sacar el título. Una maestría en Queens para hacer en inteligencia artificial. Más probablemente no vaya, a pesar de que es becado en Queens, en Canadá, porque tener un título de ingeniero, tener una maestría, al menos para mis objetivos, no me agregan valor, no van alineados a mis objetivos personales. Yo voy más para el tema de sacar empresas y para sacar empresas, eh, yo no me voy a pedir a mí mismo un título y es más, considero que muchos emprendedores, citaría Elon Musk, dejó también maestrías, no es necesario para los objetivos que tenemos. Más, aún así, aunque no me agregaba valor desde mi perspectiva, lo fui el año pasado a ver para sacarlo porque quería para mi madre regalarle el título. De igual manera que el bachiller lo saqué y le di el cartón para ella. Eh, eh, Porque al menos tema de títulos, al menos para mi persona, no considero que sea algo de lo cual yo sentirme orgulloso. Pero para mi mamá sí, entonces ella me dijo, oye hijo, saca tu título, al menos para mí sácalo. Entonces me fui a la universidad, hablé con un docente para que sea mi asesor de tesis y estaba haciendo la tesis. Y justamente había desarrollado para la tesis el sistema GAI, una inteligencia artificial que suplementa el kriging para eliminar la linearidad, encontrar los puntos de alta bonanza, altas leyes, encontrar aquellos puntos que en realidad no tienen ley y que el kriging los eleva. Había hecho esa inteligencia artificial y cambiaron de director de escuela y el nuevo director de escuela
no aceptó de que este proyecto, bueno, porque lo estaba haciendo con uno de los socios que había tenido en su momento de una startup pasada, al menos los dos peruanos, nada más que éramos de esa startup, lo habíamos hecho los dos. El nuevo director de escuela no aceptó el proyecto y eso que ya estaba prácticamente todo listo para que al siguiente mes hiciéramos la exposición, no lo aceptó. Y luego dije, bueno, entonces yo quería hacerlo a pesar de que, bueno, quería hacerlo por mi madre, pero bueno, las circunstancias hicieron que no se dé. Y luego fui a ver para hacer una tesis con planeamiento de minado con inteligencia artificial, más el profesor al menos, digamos que no me, sinceramente, no me pareció que esté del todo capacitado como para decirme qué es lo que tengo que hacer en inteligencia artificial. Y más bien dije, bueno, como de todas maneras no lo necesito, lo dejé allí. De igual manera que posiblemente vaya a dejar esa maestría para la cual no requiero el título para hacerla, porque tengo otros objetivos en, en mi plan de vida. Bueno, así que ese es el motivo por el cual no he hecho un título, pero si alguien me reta, pues podría hacerlo, al menos como a modo de reto. Pero de todas maneras creo que voy a hacerlo por mi madre, creo que ella se lo merece. Voy a hacer esa tesis, le voy a entregar el título a ella y bueno, en su momento pues les comentaré, porque hacer una investigación, al menos para tema de una tesis, sin exagerar, en menos de una semana se hace, en menos de una semana. Y es un chiste, una tesis de grado para las cosas que he estado haciendo en los últimos años. Bueno, eso. Gracias, Mike, por tu story time. Está bueno, está interesante. Así vamos Vale, conociendo un vale. poco del profe, de lo que hace. Tanto Demian como Michael tienen buenas capacidades y conocimientos, ¿no? Para impartir a toda la comunidad de Double Miner. Listo, chicos, si nadie más tiene alguna pregunta, ya vamos a dar por terminado esta sesión. Agradecidos con todos por estar aquí presentes. Demian, Luni, gracias, chicos, por estar aquí y todos los presentes. Nos Muchas vemos. gracias, estamos en contacto. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Gracias, José. Chao, chao.